Ahora sí sé que estamos grabando. Sí, Bien, estudiantes, muy buenos días a todos ustedes. Estamos en la en la materia de comprensión de las audiencias. Hoy es 21 de septiembre, día lunes, y vamos a comenzar con un apartado de la unidad 1 que refiere a los estudios de consumo cultural. Repito, consumo cultural. En definitiva, si me permiten un segundo, voy a hacer share, voy a compartir pantalla. Está cargando, estoy viendo que está cargando todavía. Bien, vamos a comenzar a trabajar con un apartado que es, a mi manera de ver, importante en términos generales, en todo lo que tiene que ver con eh, el mundo audiovisual y con lo que es el tema de la producción audiovisual. Generalmente, como ustedes vieron, en el caso de las teorías que hemos venido trabajando sobre teorías de las audiencias, vimos lo que era todo el tema de las teorías de los efectos, la teoría de los estudios críticos, el tema de la recepción crítica, la teoría de usos y gratificaciones. Pero todas estas teorías, de alguna manera, lo que intentaban era de poner el acento sobre el receptor. Básicamente, de eso es lo que se tratan las teorías de la audiencia. Es decir, quién es ese receptor, qué es lo que hace ese receptor con los medios, cuál es su proceso de, digamos, de identificación con los contenidos de esos medios, cómo se relaciona con esos medios, tanto tradicionales como los que tenemos hoy en día y que posteriormente lo vamos a trabajar. Pero eso era básicamente. Pero dentro de esa gran teoría de las audiencias, hay un apartado bien importante que es el tema del consumo, del consumidor. Por supuesto, es un tema que ha venido siendo trabajado desde la economía, desde el mercadeo, desde la misma publicidad, pero nosotros lo vamos a trabajar, por supuesto, con un consumidor muy particular, que es el consumidor, en este caso, audiovisual. Los estudios generalmente se han focalizado en el tema de la oferta, como pueden ver aquí que les estoy señalando, el tema de la oferta. Y por supuesto el tema de la producción. Cuando estudiamos lo que es el mercado audiovisual, nosotros generalmente nos preocupamos, bueno, cuánto fue la producción cinematográfica en los últimos 5 años en Venezuela, cómo ha sido el proceso de creación de la producción audiovisual, cuántos programas o contenidos han salido en los últimos años para el caso de la televisión. Es decir, generalmente estamos pendientes de la oferta. ¿Qué es lo que se oferta? Lo cual nos lleva a otro tema que no es el objetivo de esta materia, pero que hay que pensarlo también, que es el tema del producto. Porque cuando estamos hablando de la oferta, estamos haciendo referencia a que se oferta un producto que tiene unas características particulares que lo denominan producto cultural. Eso es importante no perderlo de referencia. Estamos hablando de una producción cultural. Entonces habría que pensar cuáles son los bienes y servicios que están relacionados con esa oferta. Cuando hablo de un producto me estoy refiriendo a bienes y servicios. Pero resulta que también hay un apartado que muy pocas veces lo hemos tomado en consideración, excepto las agencias de publicidad, las agencias de mercadeo, que tienen que trabajar diariamente con eso, que es el tema del consumo. Del consumo. Esto que está aquí en ustedes, que están viendo en esta lámina, es lo que se llama una cadena de valor.
La cadena de valor de cualquier producto cultural va desde la creación, la producción, la difusión, la exhibición y recepción y el consumo. Es decir, aquí empezamos a hablar de la demanda. La demanda. Me explico. ¿Cuáles son los comportamientos actuales del consumidor venezolano? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus actitudes para consumir? Ese es el gran capítulo que nos queda pendiente, que hay que empezar a trabajar a partir de esta unidad. Me salgo un segundito. Perfecto. Entonces, de eso es lo que vamos a empezar a trabajar, a investigar, a indagar. ¿Qué sucede? Pues bien, en los últimos años, voy a hacer una introducción, generalmente quienes se han encargado de estudiar, hacer este tipo de estudios sobre el consumidor, provienen de la tradición norteamericana. Es decir, en este caso, uno se impresiona de la cantidad de estudios que hacen frecuentemente en Estados Unidos. Eso es normal, es lo habitual. Es más, quienes lo hacen son estas grandes empresas de comunicación. O sea, para ellos es fundamental conocer cuáles son las características de estos públicos, de estas audiencias. Y también lo vamos a ver en algunos países de Europa, particularmente en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, que son esos países que tienen una gran tradición en estudios de público, en estudios de consumo. Pero en el caso latinoamericano, y específicamente si queremos ser un poco más amplio y hablar del espacio iberoamericano, con esto me estoy refiriendo también a España, me estoy refiriendo también a Portugal, generalmente es a partir de los años 80 donde se empieza a asumir de una manera sistemática estudios dedicados a el tema del consumo y del consumidor cultural. Fíjense que estamos hablando de los años 80. Esto que estoy mencionándoles, no se preocupen, ustedes, esto que les estoy diciendo, lo tienen colocado en un artículo que yo escribí hace 2 años, donde hago una historia sobre el consumo cultural en los últimos 25 años. Así que esto que estoy mencionando lo tienen ustedes en la plataforma. Después les digo dónde es. El primero que yo tenga referencia, estudio que se hizo sobre el consumidor cultural, se hizo en Santiago de Chile. Eso se hizo a través de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e hicieron un estudio que titularon Algunas tendencias del consumo cultural de bienes culturales en América Latina. Ahí participó gente de Buenos Aires, gente de Santiago de Chile, gente de Ciudad de México. Eso fue por el año 1987, 1989, para que vean más o menos la referencia. Hay también un primer estudio que se hizo en el caso de España por el año 1997, donde ellos intentaron de caracterizar, de categorizar los hábitos de consumo cultural. Ahora, ¿por qué agarra importancia el tema? Es decir, ¿por qué empezamos a preocuparnos por el tema del consumidor a propósito de todo lo que es el tema de las teorías de la audiencia? Bueno, porque necesitábamos saber, teníamos que conocer esos públicos, es decir, quiénes son los públicos de esas ofertas, de esos bienes, de esos servicios culturales. Necesitábamos conocer. Necesitábamos conocer lo que llaman los planificadores poblaciones objetivos. ¿Quién es el espectador? ¿Quién es ese público? ¿Quién es esa audiencia que demanda? Porque estamos hablando del caso de la demanda.
Y no será sino hasta el año 1993 cuando un autor muy famoso, que es una referencia obligada, que es el señor Néstor García Canclini, junto con otros autores, María Cristina Mata, Guillermo Orozco, Jesús Martín Barbero y el chileno Guillermo Zucken, empiezan a hacer los primeros estudios sobre lo que era el consumidor cultural. Permítanme un segundo. ¿Me están escuchando con claridad? Sí, sí. Sí. Ok, les voy a buscar una lámina, permítanme un segundo. Ok, para colocárselo en Zoom. Perfecto, muchachos, ya va. Este es el problema cuando uno está a echarlo dicha. ¿Listo? Le doy. Perfecto. Está cargando. Esta lámina que les estoy dando, ustedes la tienen en la plataforma. Lo tienen en la plataforma. O sea, no me pueden decir, profesor, ¿dónde consigo eso? No. Esto lo tienen en la plataforma porque ya yo se los coloqué. Perfecto. Oye, ¿verdad que me quedó bonita la lámina? No pueden decir que no. Entonces, estos que están ahí, empezamos a tratar de entender ese nuevo enfoque de lo que era el consumidor cultural. Aquí están los dos pioneros, por decirlo de alguna manera, que son el señor Néstor García Canclini y Jesús Martín Barbero. Néstor García Canclini, argentino, bueno, ya es mexicano, residenciado en México, filósofo y antropólogo, que es el primero que empieza a trabajar qué entendemos nosotros por consumidor cultural, porque no estamos hablando del consumidor tradicional que nosotros en los estudios mercadeos sabemos. Es cuando yo le pregunto a Oriana, ¿qué es un consumidor cinematográfico? No te estoy preguntando, estoy haciendo una reflexión. ¿Qué es ese consumidor que va al cine? Él va, paga una entrada, pero ¿qué es lo que él busca? ¿Por qué va al cine? ¿Qué tipo de película le gusta? ¿Cuál es su relación con el hecho cinematográfico? Empezamos a tratar de entender eso. Esto es importante, por eso en el tema de las audiencias. Pero no solamente en el tema de las audiencias por las audiencias, es que incluso para la definición de entender y de comprender lo que es la dinámica de un mercado, hay que entender el consumidor. Hoy, por supuesto, se hace evidente en este contexto del COVID-19. El otro es Jesús Martín Barbero, que también va a plantearse el tema del consumo, del consumidor cultural. Español, pero básicamente colombiano, porque está residenciado en Colombia añales igual que Néstor García Canclini en el caso de México. El otro es Guillermo Zúñiga Cariola, chileno, que hace una recompilación en los años 90 con todos estos autores. Guillermo Orozco, ustedes lo leyeron, ese es el famoso señor Guillermo Orozco, ustedes lo leyeron para entender lo que era la teoría de las mediaciones. ¿Se recuerdan? ¿Aló? Sí. Ok, ahí lo tienen. Otra antropóloga muy famosa que la voy a tener de invitada para ustedes, eso va a ser un lujo, estoy tratando de planificarlo, que es Ana Rosa Mantecón. Ella es antropóloga mexicana y se ha dedicado toda su vida a hacer estudios sobre el consumo del cine. O sea, si alguien sabe de las características del consumidor del cine es ella. Estoy tratando de ver cómo la contactamos para el caso de nosotros, pero evidentemente tendré que hacer la invitación también a los otros compañeros. Hugo Sugar, uruguayo, también ha trabajado con el tema. Y en el caso venezolano, quien ha hecho estudios de consumo cultural es Marcelino Bisbal, comunicador venezolano. Ustedes lo tienen en la bibliografía. En la bibliografía busquen los textos todos estos autores que están aquí, ustedes lo tienen en la bibliografía.
lo tienen en la bibliografía. En el caso de Marcelino Bisbal, que es el que ha hecho los estudios de consumo cultural. Tulio Hernández, también sociólogo, ha trabajado y, por supuesto, perdónenme la inmodestia, pero yo me tenía que colocar porque yo he trabajado en esto hace años que yo aparezco ahí también. Entonces empezamos a trabajar. Sigo con las láminas. ¿Qué es lo que se va a plantear entonces? ¿Qué es lo que nos va a interesar a nosotros? Vamos a trabajar lo que son, ¿por qué nos empezamos a preocupar por el tema del consumo? Dentro de, insisto, dentro de esto que hemos venido trabajando de la comprensión de las audiencias. ¿Qué nos empieza a interesar? Bueno, ¿cuáles son los modos en que los públicos ven, escuchan y leen? Repito, ven, escuchan y leen. Yo les coloqué en la plataforma de la universidad un estudio que nosotros hicimos sobre las preferencias de lectura del caraqueño. O sea, ¿qué es lo que les gusta leer al caraqueño? Pero no solamente con eso, sino dónde lee. Y se llevan una sorpresa de las respuestas. O sea, ¿cuáles son sus espacios predilectos para la lectura? Una cosa interesantísima. ¿Qué escuchan? Bueno, ¿qué es lo que estamos escuchando nosotros hoy en día? Es decir, porque cuando hablamos de escuchar, no nos estamos refiriendo solamente a la radio. Eso lo saben ustedes. Estamos hablando de lo que se conoce como audio online. Es decir, estamos hablando del podcast, estamos hablando de la radio en línea, estamos hablando de bajar. Bueno, yo me acabo de suscribir, perdónenme mi ignorancia, pero ayer fue que me suscribí en el app de YouTube Music. Yo no la conocía. Bueno, por supuesto que sé que YouTube tiene música, pero un canal estrictamente para escuchar música, imagínense. Lo cual me pone en situación incómoda porque yo soy un fiel fan de Deezer, que es lo que yo trabajo fundamentalmente. Bueno, Ricardo, creo que estuvo ese día en el semestre anterior donde yo señalaba que eso era lo que yo escuchaba. Entonces nos empezamos a preocupar por los usos que se le dan a los bienes y servicios culturales. En otras palabras, empezamos a preocuparnos cuáles son los usos que se le dan al producto cultural. Insisto, no pierdan de vista que estamos hablando de un producto, pero que es un producto cultural. El cine es un producto cultural. El libro es un producto cultural. Un museo es un servicio cultural. ¿Estamos claros? Una pregunta. Ajá, Disculpe. dígame. No, dime, Reinaldo. ¿Caso de las redes sociales también sería un producto cultural? No. Ok. O sea, no, ya va, ojo. Eso lo vamos a trabajar y me parece excelente. La red es una plataforma, es un servicio. Ahora, ese servicio lo puede utilizar un museo vía online. Entonces ahí el museo es el prestador del servicio cultural. Solo que está utilizando una plataforma que en este caso es la red como tal. Tú estás utilizando, cuando hablamos de audio online, tú estás utilizando un producto que es inmaterial, que en este caso es la música. Ella es el producto como tal, que es un contenido digital. Y ese contenido, por supuesto, es cultural, pero se está montando en una plataforma. ¿Estamos claros? Vale, perfecto. Gracias. No, pero me expliqué, o sea, porque es muy interesante tu pregunta. Sí. Ok, de todas Lo maneras, eso lo preguntaba vamos a... justamente porque había visto Dígame. ahorita un formato nuevo que era que habían series en Instagram. Entonces quería ver cómo eso... No, correcto. Pero es que perfectamente válido a tu pregunta, porque lo primero que tendríamos que tratar de entender frente a qué producto tenemos en presencia. Eso es lo primero que hay que ver. Ahora, un producto, sí. Ese producto puede ser un bien o puede ser un servicio. Una biblioteca no es un producto en el sentido que presta un servicio. Ella presta un servicio.
Ahora, ¿cuál es el producto, cuál es el bien que tiene esa biblioteca? Los libros que tiene la biblioteca. Me estoy explicando para que entiendan la diferencia entre un bien y un servicio. ¿Estamos? Sí. Sí. Te puse el caso de la biblioteca, pero te puedo poner el caso del museo. El museo, por supuesto, tiene una gama de productos culturales. Ella presta un servicio. Ahora, ¿cuáles son sus productos, sus bienes? Bueno, la colección que tiene ese museo que la identifica. Ahora, el problema que se nos va a presentar a nosotros, y lo vamos a ver en el transcurso de la materia, es cuando hacemos ese salto a lo digital. Entonces uno empieza a preguntarse, ajá, ¿y cuál es el producto? Bueno, empezamos a hablar de contenidos culturales digitales. O sea, sigue siendo el mismo contenido cultural, solo que ahora en otro tipo de plataforma. Es decir, porque ahora está inmaterial, se ha digitalizado. ¿Me explico? O sea, Netflix, sí, ella es una gran conglomerado. Domina el campo de la distribución en este momento audiovisual. Pero ¿qué es lo que ella está exhibiendo, por decirlo así? ¿Qué es lo que ella difunde, por decirlo de alguna manera? Productos culturales. Ahora, ¿cuáles son esos productos culturales? Todas las películas que se están pasando. Ella es una distribuidora de contenidos culturales digitales. Ahora, cuando tú me dices, ¿es un producto cultural? Claro, porque está pasando películas. Netflix no, Netflix simplemente la operadora, pero lo que ella está distribuyendo es un contenido cultural. Estamos. Sí, perfecto. Bueno, entonces nos empezamos a preguntar también sobre la manera en que nos, fíjate, vale tu pregunta, y cómo nos relacionamos con estos productos en nuestra vida cotidiana. Y eso ha llevado a algunos autores a hablar de que hay como algunas teorías, así como vimos las teorías de las audiencias, algunas teorías que te permiten explicar este tema del consumo a partir de lo que nosotros conocemos como la estratificación social. Estratificación social es lo que nosotros conocemos como segmentación. Entonces, por ejemplo, está todo lo que es el argumento, no lo vamos a trabajar, el argumento de la homología desarrollada por uno de los teóricos más importantes en el campo del consumo cultural, que es el señor Pierre Bourdieu, que trabajó con el tema del gusto. Entonces empezamos a trabajar con eso. Empezamos con el argumento de la homología, tiene que ver de alguna manera con la estratificación social. El otro, el argumento de la individualización o el argumento de la omnivoridad cultural. La que está dominando es la última, la omnivoridad cultural. Es decir, todos hoy en día somos omnívoros culturales. ¿Saben qué significa la palabra omnívoro, Oriana? ¿Qué significa, profe? No, Omnívoro, Oriana se le cayó búscalo. la luz. Bueno, búscalo rapidito ahí para que tú veas. Comemos de todo. El omnívoro come de todo. Ah, Bueno, verdad, cierto. nosotros estamos consumiendo de todo hoy en día. O sea, somos consumidores híbridos. Híbridos. Y entramos hasta lo que es la teoría, por supuesto, ya más de carácter económico, que es del consumo cultural, donde entonces ese consumo está relacionado de alguna manera también con el gasto cultural de los hogares hasta llegar a lo que es hoy en día el tema de las prácticas e imaginarios culturales. Oriana, voy a salir un segundito. Oriana se le cayó. Bueno, Sí. eso sí me preocupa. Fíjense, antes de seguir, ha sido el chance de ver si Oriana se puede conectar. Entonces, repito, eso es lo que hoy en día de alguna manera empezamos a trabajar. Es decir, bueno, ¿cuánto es el gasto cultural? ¿Cuánto estamos consumiendo? Me detengo un segundo porque quizás no aclaré muy bien. Cuando hablamos del argumento de la homología, Reinaldo, lo que dicen los teóricos es que tu estilo de vida y tu consumo está determinado por tu clase social y por tu estatus. ¿Estamos claros? Eso Sí. es lo que dicen. Hay un refrán, un dicho en el caso de los estudios culturales sobre consumo
a propósito de Pierre Bourdieu, que decía, dime qué bebes y te diré quién eres. Es lo que estaba tratando de decir con eso, es que tu estilo de vida, tu ubicación estructural, condiciona, determina tu estructura de consumo cultural. Eso tiene sentido. ¿Ok? O sea, eso es una teoría. Hay gente que lo trabaja así. El otro argumento, por eso me detuve porque no lo había explicado, es el argumento que dije de la individualización. ¿Qué significa eso? Que hay gente, teóricos, que dicen que gracias a la universalización del acceso a la cultura en las sociedades contemporáneas, el estilo de vida tuyo y tu consumo cultural va a estar únicamente sustentada por la voluntad tuya como individuo. ¿Me estoy explicando? Es decir, todos tenemos esa posibilidad, pero lo que va a determinar tu consumo es tu voluntad como individuo. Y cuando te decía el argumento de la omnivoridad, defiende que los gustos no dependen exclusivamente de las diferentes clases sociales. No dependen solamente de las clases sociales, sino que la diferencia fundamental va a residir en el abanico de consumos que cada estrato es capaz de abarcar. Cada estrato es capaz de abarcar. O sea, tú tienes un abanico de consumo. Y entonces tú vas a estar determinado no por tu condición de clase, sino por tu capacidad de qué es lo que tú puedas abarcar. Entonces, claro, cuando hablamos de omnivoridad es porque estamos partiendo del principio que tú tienes una gama de ofertas, tienes esa capacidad para comerte todo lo que tú consigas en materia cultural. Pero eso va a estar determinado por tu capacidad de ver hasta dónde puedas llegar. ¿Me estoy explicando? Sí. Ok. Esas son las teorías, digamos, que normalmente se han venido trabajando, por supuesto. Ahora esto se ha ampliado mucho más. Ahora hablamos del gasto cultural de los hogares. Hablamos que de alguna manera el consumo y la demanda está determinada por el precio. Hablamos que también hay que tomar en consideraciones otras variables. ¿Y qué vamos a conseguir entonces? Bueno, lo que vamos a conseguir es que vamos a encontrar que todo el tema del consumo cultural puede estar asociado a distintas lecturas, estudios culturales, la semiótica, la antropología, la sociología de la cultura, la economía política. O sea, todos de alguna manera van a empezar a tratar de entender, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros estamos apropiándonos en materia cultural y qué es lo que nosotros vamos a llamar consumo cultural? ¿Estamos claros? Eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? Yo, fíjense que les voy a poner aquí una lámina. Me preocupa de verdad que se esté perdiendo la clase Oriana. Enrique está por ahí supuestamente. No voy a hablar de consumo cultural, Reinaldo. Lo que quiero es que entiendan por qué el tema del consumidor se hace importante y luego nos regresamos otra vez al consumo cultural. Ok, está cargando. Sí. Esto lo tienes tú. Eso lo tienen ustedes. Eso fue hecho por esta gran empresa transnacional Nielsen, es una agencia de publicidad y que tiene su sede también aquí en Venezuela. Ellos publicaron un estudio en abril, después de un mes que tenemos con el COVID, un poco para caracterizar qué estaba pasando con ese consumidor venezolano.
Por eso que este estudio le estoy diciendo que lo tienen que tener ustedes como referencia. Y eso lo tienen ustedes colocado en la plataforma. Bueno, ellos comienzan haciendo una referencia de cómo el COVID fue progresando hasta medir de alguna manera la percepción que se tenía sobre lo que estaba sucediendo con el COVID. Ellos dicen aquí, el 13 de marzo, Venezuela confirmó los 2 primeros casos. Ese día, fíjate qué curioso en términos comunicacionales, ese día se presentó el mayor pico de búsqueda. O sea, se posicionó el tema como tendencia y que marcó, digamos, un crecimiento en todos los días. Miren esto, quita la lámina, mira cómo creció. ¿La estás viendo? Sí. Bueno. ¿Cuáles eran las palabras relacionadas? Síntomas, qué es el coronavirus, casos, noticias. Es decir, la gente empezó a buscar. Según Nielsen, según esta agencia corporativa, de comunicación corporativa, cuando se habla sobre la conducta del consumidor ante la preocupación por el COVID-19, ellos hablan de que hay 6 etapas. 6 etapas. Estoy hablando de consumidor en general, Ricardo, en general. Lo que yo les estoy pidiendo a ustedes para el trabajo es que busquen el consumidor cultural. ¿Estamos claros? Okay. Fíjate lo que ellos dicen. La primera etapa, o sea, supuestamente Venezuela está en etapa 5. Yo creo que eso es obvio. La primera etapa era compras proactivas por la salud. Es decir, todo el mundo salió a buscar productos para el mantenimiento general de la salud y el bienestar. Todo el mundo. Esa era la prioridad. La prioridad no era ir a una sala de cine, ni a una biblioteca, ni a un museo. ¿Estamos claros? Sí. 2. Segunda etapa. Otra vez lo mismo. Había que dar prioridad a los productos esenciales para lo que es el virus, la salud y la seguridad pública. Fíjense lo que está diciendo aquí, cambios en los hábitos del consumidor. Yo lo que les estoy pidiendo a ustedes es que me busquen, me investiguen cuáles son los cambios en los hábitos del consumidor cultural. Es más, tú y Oriana deberían de guiarse con este modelo que tienen para hacer las láminas. Fíjate que yo colocaría cambios en los hábitos del consumidor cultural y cuáles serían los eventos relacionados con el COVID-19 que han influido con esos cambios en el hábito del consumidor cultural. ¿Me estoy explicando? Sí, estoy anotándolo. Porque les quedaría súper sencillo, o sea, ya tienen el modelo, pues. Bueno, eso lo hace cada quien. Lo que yo quiero es que tú vayas visualizando. Fase 3. Bueno, todo el mundo empezó a preocuparse por la despensa de alimentos y surtido de productos para la salud. La etapa 4, que yo creo que la estamos viviendo todavía más, es el aumento de las compras en línea, la disminución de la visita a tiendas. Y es así, no te olvides que aquí se instauró ya el delivery. Eso es lo que todo el mundo está haciendo. Y estaríamos viviendo, según Nielsen, la etapa 5, que es lo que se llama vida restringida. Vida restringida. No hemos llegado a la etapa 6. No sabemos cuándo vamos a llegar a la etapa 6. Por eso es que el trabajo que le estoy pidiendo a ustedes es que visualicen cómo será ese consumidor post-COVID. Post-COVID. Se los estoy pidiendo. Son 2 carteles. Un cartel que es el consumidor normal antes del COVID y un cartel post-COVID. Son 2 carteles. No pierdan eso de vista. ¿Estamos? Sí. Luego, fíjense, ellos señalan aquí cuál es el tema de los rangos. Bueno,
El tema de la gasolina, bueno, imagínate, lo hicieron en abril, ya estamos en septiembre y sigue el mismo problema. O sea, parece que esta gente, claro, es un caso comiquísimo, ¿no? Porque, bueno, el mismo problema de la gasolina, el mismo problema de la luz, el mismo problema del agua. Bueno, imagínate, esto lo hicieron en abril, Ricardo, ¿qué tal? O sea, no hemos cambiado en nada. Vamos a peor. Ah, claro, pero ahora fíjate lo interesante. Cuando empezamos a hablar, yo le decía maneras de ver, maneras de leer, maneras de escuchar. ¿Qué estamos consumiendo en materia cultural? De eso es lo que se trata esto. Esta agencia, por supuesto, no se dedicaron a hacer análisis del consumidor cultural. No, porque estas son agencias que trabajan, como tú lo sabes, porque tú vienes del mundo de la comunicación, estas son agencias que trabajan en función de clientes. Y estos estudios generalmente se mandan a hacer a solicitud del cliente. Eso lo sabes tú. O sea, esto no se hace gratuito. ¿Qué encontraron ellos? Mira esto. Estas eran las prioridades más importantes. Atún, sardina, pasta, arroz, harina de trigo, aceite. En el caso del cuidado personal, las toallas, bueno, las toallas me han dicho que están horribles. Jabón, papel higiénico y bueno, para que vean. Nosotros deberíamos de saber qué está pasando, por ejemplo, cuáles son las 10 categorías más importantes en materia de consumo cultural. Eso sería el trabajo. ¿Qué estamos consumiendo? Libros, ir al cine. Claro, tú me dirás, profe, pero es que el tema ahorita es el consumo digital. Bueno, pero es que eso tenemos que investigarlo. Eso es lo que se trata. ¿Qué es lo que la gente está consumiendo digitalmente? Eso es lo interesante. Entonces, fíjate que ellos colocan aquí otros países. Pero esto era la categoría de alimentos. Esto es lo que se llama consumo masivo. O sea, no estaban hablando de consumo cultural. Bueno, esto es obvio. ¿Quiénes son los primeros que se vienen abajo? Los aguardientes, los refrescos y los licores. Eso es obvio. O sea, nadie en una situación de esta, aparte de que no se están vendiendo, sino que hay toda una política, digamos, de frenar, pues lo que importa es lo otro. Y mira lo que viene aquí, bueno, y cuánto, apréndanse esta palabra, cesta. La cesta es, bueno, ¿cuánto necesitas tú para poder abarcar cuidado personal, consumo básico, alimentos, lácteos? ¿Tú no te has fijado en esta lámina que por aquí no aparece nada de cultura? Correcto. Aquí no aparece cultura. Bueno, vamos a ver, eso es un poco lo que tú tienes que averiguar. Bueno, ¿y por qué no aparece cultura? Bueno, porque para ellos cultura, si entra, en todo caso, entraría como entretenimiento. Hay un problema serio. ¿Qué pasó? ¿No dice el estudio? Bueno, creció todo online. Obvio, así es, sí, apareció todo online. Y volvemos otra vez, que era lo que más se vendía bajo la estructura del e-commerce. Bueno, esto es impresionante de los limpiadores, eso es verdad, los limpiadores crecieron, o sea, en fin. Luego aparece, como ha sido el encendido de la televisión, esto no lo quiero trabajar todavía, ustedes lo tienen ya, lo tienen en la plataforma cuando empezamos a hablar de lo que es el consumidor digital. Pero ahora me acaba de llegar, como regalo, me acaba de llegar, no se los he colocado todavía, se los tengo que colocar. Permíteme un segundo. No se preocupe. Ok. Me acaba de llegar este estudio que es contundente, muy contundente, que acaban de publicar ahorita. Perfecto. Hecha por otra empresa, no sé si la conoce, que es Concert McCann. Sí, sí la conozco. Por supuesto, donde ellos acaban de hacer un estudio sobre la situación socioeconómica de Venezuela.
¿Partiendo de dónde? Partiendo del estudio de ENCOVI. ENCOVI es la encuesta nacional de calidad de vida del venezolano. ¿Qué trabajaron? Trabajaron los aspectos demográficos, las condiciones económicas, la inflación, el consumidor durante el COVID. Eso es lo que tienen que ustedes leer. Y por supuesto, aquí hay un tema, si te interesa a ti, que es el tema de, bueno, ¿qué tienen que hacer las marcas? Eso sí, si a ti te interesa trabajar. Primer dato que tú tienes que tomar en consideración cuando uno está haciendo estudios de consumo cultural, el aspecto demográfico. Según estimaciones, dicen ellos de las Naciones Unidas, Venezuela contaría con 28.4 millones de habitantes. Y, por supuesto, eso tiene que ver porque se redujo el tamaño de la población en 4 millones. 4 millones que están afuera. Pero a eso tienes que sumarle ahora la tasa de mortalidad que creció a 26 por cada 1000 nacidos. ¿Estamos claros? Es decir, sí. La cifra, nos dice el estudio, es 13% inferior a las proyecciones que tenía el Instituto Nacional de Estadística basadas en el censo del 2011. Es decir, en el 2011 supuestamente Venezuela tenía 32 millones de habitantes, 33 millones, y ahora tenemos 28 millones de habitantes. Característica, estamos hablando de que hay 5 millones de venezolanos que están aproximadamente repartidos por el mundo. Han emigrado, potencialmente jóvenes, entre 15 y 29 años, que pertenecen a un grupo 41%, y que pertenecen al grupo etario de 30 a 49 años. Es decir, la primera pregunta que tú, para que veas lo complejo que son los estudios de consumo cultural, que uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y quién es el que está consumiendo culturalmente? O sea, son los jóvenes. ¿Qué grupo etario? Entonces empezamos a hablar lo que es el bono demográfico, ¿okay? Donde nos dice que el bono demográfico de nosotros está pendiente porque la población activa es la que se está yendo. Entonces estamos en presencia de un envejecimiento de la población venezolana. ¿Estás leyendo el dato aquí? Subió. ¿Ok? Entonces, el bono demográfico, llamamos bono demográfico cuando tú decías, bueno, si la población aumentó a 12%, quiere decir que me redujiste un 2% de esa población que era activa. Entonces, resulta que estás viviendo un proceso de envejecimiento y ¿quiénes entonces son los que están consumiendo? Esa es la gran pregunta que hay que hacer. Bueno, aquí está hacia dónde emigraron. Esto sí no lo tienen colocado, eso se los coloco después. Un dato me quisiera ir más bien al tema que nos interesa. Aquí está el dato. Cuando hablamos de consumo, hay que tomar en consideración también la estructura sociodemográfica, la estructura socioeconómica. 96.2% de los hogares venezolanos reportan pobreza por ingreso. 96.2%, Carlos, Enrique. 96.2%. 68% se encuentran en pobreza por consumo. Es decir, no les alcanza para consumir ni la canasta básica de alimentos. ¿Me estoy explicando? 54% se encuentran en pobreza reciente y 41% se encuentran en pobreza crítica. Con este dato es el que tú tienes que empezar a visualizar el tema del consumo. ¿Estás entendiendo? Es decir, a lo que voy es que nos interesa qué haces tú con el producto, cómo te relaciones con el medio. Pero cuando tratamos de armar una estructura de comportamiento del consumidor, esto es un dato que tú no puedes dejar por fuera. Otro dato que no puedes dejar por fuera. El ingreso promedio del venezolano es $0.72. El salario mínimo sigue siendo 400.000, Ricardo. 400.000. Si le sumas el Z-Ticket, te da 800.000. Eso es lo que tenemos. O sea, eso es lo que tiene el vecino. Y donde yo quiero ver en qué está consumiendo él.
culturalmente hablando. ¿Están entendiendo la importancia del tema de la audiencia y del comportamiento del consumidor? Sí. Sí. Esos son datos. O sea, eso no los estoy inventando yo. 43% de los hogares en el país reportan imposibilidad de trabajar. Es decir, aumentó el desempleo, se redujeron las remesas. Es difícil hacer las transferencias de instituciones públicas. Y el precio de los alimentos, bueno, ni te digo. O sea, hoy amaneció una canasta, medio cartón de huevo en 400.000 bolívares. Es decir, hoy le están pagando a los pensionados 400.000 bolívares. Mañana le dan 400.000 bolívares. Con esos 400.000 bolívares lo que puedo comprar es esta cestica de huevos. Unos huevitos. Eso es lo único que yo puedo comprar. No puedo más. Entonces uno tiene que empezar a preguntar, bueno, ¿y cómo hacemos con el tema cultural? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que ustedes van a investigar. Entonces te dice, 79% de los hogares con pobreza extrema no pueden cubrir la canasta alimentaria. Entonces la gran pregunta que uno se hace, bueno, ya va, ¿qué es lo que la gente está haciendo? Bueno, eso es lo interesante. Claro, la gente está consumiendo, no vayan a creer que la gente por esto está dejando de consumir culturalmente. Claro que está consumiendo, pero ¿por dónde está consumiendo? Está consumiendo por las redes. ¿Estamos claros? O sea, porque yo todavía puedo conectarme y ver YouTube o bajar una película o bajar un libro. ¿Me están siguiendo? Sí. O sea, lo que tenemos que ver, o sea, hemos pasado de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, bueno, no voy a seguir, aquí tienen todos los datos, pero lo que me interesa es esto. Dice, ¿qué subió dentro del consumo? Entonces, fíjense, servicio. 304% subió la inflación. ¿Esto qué es lo que les interesa a ustedes? Los servicios de comunicación, con respecto a junio, subieron 4.032%. 4.032%. Servicios de comunicación. ¿Qué tal? Servicios de comunicación. Educación, mira cuánto subió. Equipamiento del hogar. Entonces, esto es una lámina que te da. Fíjense qué curioso aquí. Aparece esparcimiento. Este es el pelón de ellos. Ponen que no subió nada porque para ellos esparcimiento significa salir a la calle, pero resulta que el esparcimiento ahorita es digital. ¿Estamos claros? Entonces el problema es cómo hacen para medirlo. De eso se tratan los estudios de consumo. Y viene la gran pregunta, que es la que ustedes van a trabajar. Aquí tienen la pregunta. Frente a ese panorama, yo se las enveneno. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el comportamiento del consumidor cultural venezolano durante la pandemia? Eso es lo que ustedes me tienen que investigar. ¿Cuál es el comportamiento del consumidor cultural venezolano frente a la pandemia? ¿Estamos correctos? ¿Estamos bien? Eso es lo que les estoy preguntando. Ellos lo hicieron en términos generales. Ellos no se concentraron en el tema cultural. Ustedes sí. Pero aquí tienen tendencias digitales. ¿Qué dijo? La mayoría de los venezolanos, casi el 70%, tiene una visión pesimista de la situación actual. Era obvio. Era obvio. ¿Ok? 70%. Es decir, que solamente el 30% es que cree que, bueno, que esto puede mejorar. 79% de los encuestados prefieren esperar que la vacuna llegue al país para poder hacer todo lo que quieren. Bueno, yo me incluyo ahí, por cierto. O sea, pero esto es lo que está planteado. Y vea cómo se hacen las infografías de paso para que las vayan viendo. Mira qué bonita.
el famoso método 7x7, que es la que ha aplicado. Pero aquí tienen lo que a ustedes les interesa. Esta es la lámina que le vale oro a ustedes. Por cierto, esto lo pueden bajar de internet. Ya vi que está en internet. Esto lo pueden bajar de internet. ¿Qué está haciendo el venezolano con su tiempo? Netflix por los cielos, vale. Ahí está. Netflix y YouTube. Netflix y YouTube. Por las nubes. 65% de la gente están utilizando Netflix durante la cuarentena. ¿Qué es lo que ven? Eso es lo que ustedes tienen que investigar. No sé cómo lo van a hacer. 64% YouTube. 60% Instagram. 35% Facebook. 25% radio. Aquí está, esta es la lámina que vale oro. Esto es consumo cultural, pero en este caso consumo cultural digital. ¿Estamos claros? Sí. ¿Aló? Sí. Aquí lo tienes. A tu respuesta, Ricardo. Las redes sociales, WhatsApp y las páginas web son lo que estamos utilizando para mantenernos informados. Redes sociales. Ahora habría que preguntarnos, bueno, de las redes sociales, ¿qué? Ahí dice, las redes sociales son los medios preferidos por los venezolanos para mantenerse al día. Claro. Son las plataformas en las que más confían los encuestados para estar al tanto del acontecer político y social, seguida de las páginas web que ocupan el segundo lugar de preferencia en ese sentido. La televisión y los radios son los menos usados y son los que más generan desconfianza, ¿qué dice aquí? En la audiencia. Por si fuera poco, el tiempo que los usuarios invierten en las redes sociales es altamente alto, es altísimo. El 37% lo hace durante más de 3 horas. Es decir, Ricardo Enrique le dedica mínimo 3 horas a las redes. Mínimo. Mínimo. Sí, tal cual, mínimo. Mínimo. Correcto. Sí, sí, sí. Un 24% 2 y 19% 1 hora. Esto significa que captar la atención de los venezolanos por estos medios es bastante factible y muy provechoso. Es decir, esto es lo que están haciendo. O sea, ya las láminas le está dando la información de lo que es el consumidor. ¿Se están entendiendo? Esto es lo que yo Sí. les digo. Ustedes lo que tienen es que averiguar. Averiguar. Ajá, pero entonces yo te enseñé lo que hizo Nelson. Ahora te estoy enseñando lo que dice McCann Ernst. Ellos dicen, bueno, el shopper es más consciente, bueno, el consumidor, y prudente antes de realizar su compra. ¿Cuáles son las características de ese consumidor venezolano en términos generales? Aparentemente, un estilo de vida más saludable, consciente y prudente con los gastos. Prudente con los gastos. Hay una digitalización acelerada del consumo. Estas son las características del consumo post-COVID. Ya se los está dando el estudio. Se acortan brechas digitales entre generaciones. Fíjense lo que dice, ya no es solo cuestión de millennials hacer compras online. Como no hay de otra, oigan bien esto, como no hay de otra, todos comenzamos a digitalizar nuestro consumo. Es decir, mi madre ya pide a Farma todo por delivery, y mi madre tiene, y mi mamá tiene 78 años. 70, no, o sea, no le queda más remedio, porque está en la casa. ¿Estamos entendiendo? Sí. Hay una valoración de las marcas. ¡Wow! Eso es importantísimo. Es decir, reconocen marcas que te ayudan a salir de la crisis.
Y por supuesto, hay una mayor conciencia y entonces están pendientes de esas grandes campañas. ¿Qué dice aquí? Se adelantó la era de la digitalización masivamente. Se adelantó. Los servicios de delivery, de pick-up, suponen nuevas modalidades de trabajo. El teletrabajo, el home office, ya llegó, ya llegó. Entonces, ¿qué nos dicen? Según la encuesta que ellos realizaron, el 45% ha hecho compras online. Online. Entonces, bueno, ¿y qué están comprando? ¿Qué es lo que están comprando? Día que dice 39% hace estas compras a través de WhatsApp, 34% lo hace vía Instagram, 61% prefieren delivery. Yo estoy utilizando el delivery, yo todavía no he utilizado el pick-up ni tengo ni idea de cómo funciona. No sé si ustedes lo Bueno, han hecho. Yo, básicamente el pick-up vendría siendo también el WhatsApp, ¿no? Porque actualmente nada más existe una sola, ¿cómo se llama? Una sola aplicación de delivery autorizada por la SUDEBAN. así cual, Ubipago, que justamente el dueño de esa aplicación es el presidente de la SUDEBAN. viste, interesantísima esa información que tú me estás dando, no sabía. Bueno, por ahí está. O sea, por aquí dice prefieren el delivery, pero yo utilizo el delivery con Farmatodo. Reinaldo, yo utilizo delivery con Farmatodo. Pero no es a través del WhatsApp, es a través de la aplicación. A ¿O través cómo? directamente, no, a través de De WhatsApp, la página, creo yo. a través directamente de la Ah, yo no página. sabía eso. Ah, no sabía eso. Yo pensé que Sí, sí, todo se yo me hacía por meto a la WhatsApp. página, me suscribí, llené el carrito. Entonces, una vez que tú llenas el carrito, te preguntan por los datos que ya tú diste, dónde están ubicados, y ellos te dicen a qué hora te van a mandar la persona a llevarte. Ah, Bueno, no sabía. sí, a mí me llegó el primero me llegó por moto y el segundo me llegó en bicicleta, el servicio. Entonces, lo primero que te preguntan es hasta dónde ya comenzó a funcionar la Guaira. En Caracas funciona, pues. Lo que ellos te ponen, obviamente que es el negocio, lo que te ponen es, eh, digamos, hay determinadas medicinas que si no la meten dentro de la lógica del delivery, porque, por cierto, el delivery es totalmente gratis. Baby. Gratis, todo lo tiene gratis. No, vale, qué loco. Pero a mí me llegó recientemente una compañera que está vendiendo licores, la que vendía, ustedes se acuerdan de Trasnocho, que hay un espacio ahí que venden licores, una vinoteca. Ah, sí, la de vino. Correcto. Bueno, ellos empezaron a dar el servicio también de libre. Entonces te Bueno, digo, muchas discotecas también tuvieron que adaptarse a eso, a vender licor es lo que delivery. por eso te digo que hay que empezar a analizar. Fíjate, aquí te dice, 29% de las compras que se hacen online son comidas listas o preparadas. Comida lista, alimentos de primera necesidad, postres, nada. Bueno, yo en esto te lo digo de verdad, nosotros no entramos aquí, yo entro nada más en la categoría de medicina. Porque, o sea, lo otro no. ¿Cuál es el sistema que se está utilizando? Pago móvil. Mira, este estudio te está diciendo todas las características del consumidor. Las características. Vean que sigue siendo la canasta delivery, sigue siendo, pues, digamos, la preferencia. Entonces, bueno, la pregunta es, yo les voy a mandar esto, pero simplemente que esto me encanta. Esto es lo que ustedes tienen que trabajar. Uno dice, bueno, ¿y para qué hacemos todos estos estudios de consumo? Bueno, para tratar de tipificar, de comprender, de evaluar quién es el consumidor cultural. Esta es una proposición que hace Macan. Dice, según Macan, en función de tu poder de compra, Ricardo, Enrique, Oriara, hay cuatro categorías de consumidores en Venezuela. Los inmunes. La pandemia no les ha perjudicado. O sea, tienen suficiente ingreso para asumir el costo de la pandemia. Su entrada sigue siendo alta.
Los protegidos, su poder de compra es moderado, tienen ingresos, digamos, variables indivisas, mantienen un estatus con prudencia, su consumo sigue estando digitalizado, pero no tanto como los inmunes. Los equilibristas tienen bajo poder de compra. Yo me incluiría ahí. Su ingreso se ha visto altamente afectado, mi ingreso se ha visto altamente afectado por la pandemia. Consumo solo categorías prioritarias. Yo, Carlos Guzmán, busca oferta, busca el mejor precio y se trata de una clase media que se ha visto empobrecida. Claro. Y luego están los rezagados. Eso sí, nada. O sea, quedaron fuera, no tienen poder de compra, que es el 93% que hace referencia al estudio cuando habla de pobreza crítica. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ahora, esto es en términos del poder de compra. Sería interesante ver cuáles son las categorías en términos del poder de compra cultural. Porque eso es otra cosa. Y luego explica, bueno, qué es lo que debe hacer la marca. Y aquí está, identificar el segmento de consumidores al que se destina su producto. Eso es lo que nos están diciendo. Es decir, hacia dónde están dirigidos. Segundo, adecuar las plataformas digitales como herramienta de venta. Invertir en el marketing digital y tener más presencia en los puntos de venta. Ahora, hemos hablado en términos generales del consumidor, pero es que la pregunta que a nosotros nos interesa es, bueno, ¿y qué pasa con el consumidor cultural, profesor? Que es lo que ustedes me están preguntando. ¿Qué nos dice Jesús Martín Barbero? Nos dice, el consumo no es solo reproducción de fuerza. El consumo cultural es producción de sentido, sentido. ¿Ok? O sea, el consumo no se agota solamente por la posesión del objeto, en el caso del consumo cultural, sino que tiene que ver por el uso que tú le das a esos determinados productos y que entonces van a determinar de alguna manera tu sentido. ¿Estamos claros? Sí. Es decir, cuando yo me apropio de un libro, cuando yo me apropio de una película, cuando veo un programa de televisión, esto era lo que nosotros estábamos viendo en las teorías de audiencia, que era lo que se llamaba el simbolismo, que ustedes muchas veces no entendieron eso. Bueno, eso es lo que estaba diciendo. Es decir, producción de sentido. Obviamente, la pregunta que hay que hacernos hoy en día, estas láminas las tienen ustedes, por supuesto, repito, las tienen. Voy a ponerla amplia. La gran pregunta que hay que hacernos ahorita es, bueno, ¿qué es lo que puede dificultar la activación de la demanda? ¿Por qué? Porque lo que es un hecho, muchachos, es que el consumo cultural es sustancialmente bajo en el caso venezolano. Claro. Es muy bajo. O sea, a nosotros nos afecta la estructura demográfica, socioeconómica en la que nos estamos desenvolviendo. A nosotros nos perjudica mucho. Nos perjudica mucho por el nivel socioeconómico, educativo y etario de las personas. Por el nivel socioeconómico, 96% de pobreza extrema. Por el nivel educativo, el problema que tenemos de la deserción escolar y universitaria que ha aumentado muchísimo. Y por el problema etario de las personas, donde nos están diciendo que estamos viviendo un proceso de envejecimiento. Hay 5 millones de venezolanos fuera del país y la oportunidad de lo que se conoce como el bono demográfico se nos fue. ¿Están entendiendo el tema? ¿Por qué es importante para nosotros? Sí. Sí. O sea, para nosotros es vital entender esto. Es vital entender cuál es el gusto, el hábito, la frecuencia, el tipo de dominio cultural en el cual los venezolanos se encuentran. Entonces, bueno, esta lámina la pueden ver ustedes. Básicamente lo que nos interesa es ver la forma de pensar, cuál es la actitud del consumidor.
Yo tengo una foto mía donde yo digo ahí, bueno, el problema es que no tenemos, el problema que tenemos como dificultad es que no hemos realizado estudios de consumo cultural. O sea, fíjense que les estoy enseñando un estudio de consumo en general, pero no de consumo cultural. El último estudio Claro, de consumo cultural, ustedes lo tienen en la bibliografía, ya les dije, búsquenla, que es el que hace Marcelino Bisbal. Ya les dije dónde está en la bibliografía. La tienen en la bibliografía de la clase de hoy, la tienen en la bibliografía de la clase de la semana que viene, donde él hace, nos da los datos de lo que está pasando, pero del resto no tenemos. Y el gurú, por decirlo de alguna manera, el gran teórico por excelencia latinoamericano, nos dice que el consumo cultural es simplemente un conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio. Todo producto tiene un valor de uso, o sea, yo consumo un producto dependiendo del uso que le voy a dar, tiene también un valor de cambio porque yo pago por ese producto, pero tiene un valor simbólico. Eso es lo que determina el consumo cultural. Cuando el valor simbólico está por encima del valor de uso y de cambio. Me pongo un ejemplo. Usted compra un libro, sí, yo lo voy a usar, voy a leerlo. Pagué por el libro, tal vez, pero es que por encima del uso y del cambio hay un valor simbólico que es lo que representa para ti el ejercicio de la lectura, el ejercicio de ese libro. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, y aquí está, bueno, aquí tienen los estudios al que yo le hacía referencia. Estos son los datos publicados en el año 2013 sobre qué hacía el venezolano. Este era el perfil del consumidor cultural venezolano en el 2013. Por ejemplo, 65% no asistieron al cine en los últimos 12 meses. En el 2013, bueno, ahorita es obvio que no están asistiendo porque tenemos la sala de cine cerrada. Y estamos hablando de más de 6 millones de espectadores que han dejado de asistir desde marzo cuando se decretó hasta la fecha. Ah, pero están asistiendo ¿cómo? Entonces hay que preguntarse. 68% no asistió al teatro. Bueno, es verdad, no han asistido al teatro presencial, pero entiendo que hay modalidades que se están haciendo ahora virtual. Ayer estaban pasando, para la gente que se suscribiera, la obra de donde está Héctor Manrique, la del diván, se me olvidó el nombre ahorita. Bueno, la estaban pasando. En fin, hay un conjunto de cosas que hay que ver. Aquí están los datos. Hey, estos son los datos que se hizo en el 2013. Estos son los datos que se hizo en el 2015, que hizo el Estado. Que hizo el Estado. Fíjense que en el 2013 nos decía que el 65% no asistieron al cine. Y en el 2015 nos decía que 54 no asistieron al cine. En el 2020, yo quisiera que ustedes averigüen qué está pasando con el cine. Los datos están, los datos existen, existen. ¿Estamos claros? Sí. sí. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Ahorita que mencionó el tema de cómo asisten al cine, ahí entraría también el nuevo formato de ir al cine en carro que estaban aplicando. Claro, claro, claro. O sea, eso es lo que viene del consumidor post-COVID. Eso es lo que supuestamente va a venir del consumidor post-COVID. Lo que pasa es que ahorita la lámina que les estoy pidiendo es el consumidor en términos generales. Y luego vienen las láminas ya por sectores muy específicos, cine, televisión, radio, pero ahorita te las estoy pidiendo general, un poco con el espíritu de lo que yo les presenté, Perfecto. para que vieran más o menos genéricos, pues bueno. Y busquen, como les dije, busquen, un segundo, busquen pues, ¿qué pasó aquí? Busquen permítanme un segundo, ya va. Busquen aquí voy.
Listo. Aquí tienen la bibliografía. Hoy es la clase donde estamos hablando del consumo. ¿Ok? ¿Qué me leería yo? Ya les digo. Este que está aquí, donde yo explico todo lo que es el consumidor, eso lo tienen ustedes, que se llama Hacia la consolidación de los estudios de consumo cultural. Se lo pueden leer. Un poco para que se contextualicen. Aquí está el estudio de Nielsen, que es el que yo les mencioné. Se lo pueden leer. Y les dije el Observatorio Vasco de la Cultura. Pero vean cómo en las láminas ellos lo hicieron de manera general. Se está viendo, o sea, no lo focalizaron con un tema muy particular. Por ejemplo, ¿qué se espera del consumidor cultural post-COVID-19? Impulso de las herramientas digitales. Seguirá realizando muchas de sus compras en línea. Cuidará lo que es el tema del distanciamiento físico y espacio personal. ¿Están viendo? Es una cosa más genérica, mucho más genérica. ¿Estamos? Sí. O, por ejemplo, fíjate, esta lámina que nos dice 54% de los consumidores entre 35 y 54 años van a trabajar una combinación de smartphone, tableta y el ordenador. Van a empezar a trabajar con videos. Vean cómo lo que llamamos los consumidores hiperconectados van a demostrar un apetito digital insaciable porque es lo que tenemos. Estamos. Sí. O sea, tienen bibliografía, por Dios, muchachos, tienen suficiente bibliografía. Esta lámina los puede ayudar mucho. Vean lo que es el consumidor generación Z. Ricardo es generación milenio. Yo soy generación boomer. Pero en fin, vean aquí estas láminas, cómo lo hicieron los otros compañeros. Por aquí tienen los estudios. Este que dice nuevos medios, consumo cultural, es el que yo les decía. Esa las voy a abrir. Permítame que está abriendo. Que forma parte del texto de, aquí está, de Pascual Nicodemo, Marcelino Besbar. ¿Ven? Nuevos medios, nuevas prácticas. O sea, ustedes tienen las bibliografías, muchachos. O sea, no pueden decir que no. O sea, tienen aquí los textos. ¿Ven? Entonces, Sí. esto es, digamos, para comenzar con este. Sin embargo, si quieren, estamos en la clase del 21, pero se van para la clase del 29, y ahí van a seguir consiguiendo más textos. Vayan para, aunque aquí yo aclaro, vamos para la clase del 28, perdón. Se van para su clase del 28. ¿Dónde estoy? 28, 28. Aquí estoy, 28. Y seguir, por ejemplo, con más textos. Este es el que yo le decía. El consumo venezolano en la comunicación y la cultura. Internet avanza, pero la televisión no cede. Ahí se lo tienen aquí también. O sea, un poco. Vean, aquí tienen otra infografía que yo les he ido colocando. Ese texto es, ya les digo, ¿dónde está? Aquí está. Que aporta datos antes del COVID. Vamos a estar claros. No, no nos confundamos. Ah, aquí está. ¿Lo están viendo? Ah, no, todavía no ha cargado. Ahora sí. Pero aquí lo tienen. Aquí están los datos. ¿Qué estaba pasando? Mapa del consumo cultural. Ahí lo ven. Entonces, bueno, nos va diciendo, pues, cuál es la nueva fotografía. ¿Qué pasa con la televisión? ¿Qué pasa con la radio? ¿Qué pasa con la prensa? ¿Qué pasa con internet? Estoy tratando de que... Ajá. Que se tarda hasta... ¿Están viéndolo? Ese es el que deberían de empezar ustedes a leerse primero. ¿Me copian? Sí. Sí. Eso es lo
Ese es el primero que deberían de comenzar a leerse. O sea, tienen suficiente bibliografía. Suficiente bibliografía. O sea, para trabajar con toda la calma y todo. Bueno, muchachos, estamos listos. ¿Qué queda pendiente? Bueno, no queda pendiente nada. Nos vemos y bueno, nada. Feliz día y cualquier observación, cualquier comentario me la pasen de inmediato. Empiecen a trabajar entonces con su infografía porque hay que... yo les dije que yo tengo que entregar notas la semana del 28, es decir, me dieron prórroga hasta la semana que viene. Por eso esta infografía, esta segunda infografía que tienen que hacer ustedes es bien importante. Es decir, yo debo de cargar notas la semana que viene, el primer corte. ¿Estamos? Ok, perfecto. Ok. Bueno, cuídense pues, feliz día. Igualmente, hasta luego, profesor. Bye. Yo voy a grabar esto y se los envío. Está bien. Perfecto.